agradecido de ti, Señor. El que en esta noche nos permitas estar en esta tu casa con estos mis hermanos y hermanas, adorándote, bendiciendo tu nombre, proclamando tu señorío, tu gracia, tu cuidado, tu amor. Qué bueno es saber que ya tú estás obrando. Qué bueno es saber que desde el principio hemos vivido la experiencia de tu presencia entre nosotros. Dios, tú conoces la necesidad de cada corazón, de cada vida, y tú, oh Dios, sabes cómo suplir a esa necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos. Me van a perdonar, pero yo soy, creo que el único pastor pentecostal que no le gusta tener un micrófono en la mano. Ahora sí. Ya, gracias. César. Vamos a ver. Gracias. No sé por qué, pero nunca he tolerado tener un micrófono en la mano. Otra cosa que tal vez es decepcionante para ustedes es que yo no hablo duro, no alzo la voz, un pentecostal raro. Pero feliz de estar aquí entre ustedes en esta noche y agradeciendo a la pastora Gualesca y al pastor Roberto el privilegio que me conceden de compartir con ustedes en esta noche. Pero hace unos años atrás, un hombre llegó a nuestra iglesia y se me acercó y me dijo, yo puedo dar un testimonio aquí. Yo no lo conocía, era la primera vez que lo veía. Y le digo, ¿de qué trata su testimonio? Démelo a mí primero, yo lo quiero escuchar. Me dice, es que pastor, yo padezco de apnea del sueño y yo no duermo. Pero tengo que confesarle que cuando yo empiezo a escucharlo a usted predicar, yo miré para todo lado a ver si había alguien que me estaba haciendo la maldad, pero no, el hombre estaba hablando con mucha seriedad. Me dice, mire, usted empieza a hablar y yo me duermo. Yo lo miré y le dije, mire hermano, yo le voy a agradecer que ese testimonio aquí no lo dé. Y por favor, si en alguna iglesia le permiten darlo, no diga mi nombre. Se lo oiga. Si toda la gloria es para el Señor, usted dé el testimonio, pero no mencione el nombre mío ni jugando. Bueno, hay un verso de las Escrituras que yo lo quiero compartir con ustedes hoy a manera de introducción. Es el verso que está en el último capítulo del Evangelio según San Mateo. Está en el último versículo del Evangelio según San Mateo y es la última oración del último versículo. Y usted ni siquiera tiene que buscarlo porque usted lo sabe de memoria. Es esa expresión donde Jesús le dice a sus discípulos, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo.
aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Una de las cosas bien particulares del Evangelio según San Mateo es que Mateo copia muchísimo del documento de Marcos. Marcos es el primer documento de los evangelios que se escribe. Y desde luego Mateo y Lucas copian muchísimo de Marcos, pero hacen unas excepciones dentro de aquello que copiaron. Y una de las grandes excepciones que hace Mateo es que Mateo presenta a Jesús como el testimonio vivo de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Para Mateo, Jesucristo es Dios. Es el cumplimiento de la profecía dada al pueblo de Israel. Es el cumplimiento de las profecías dadas a los profetas. Y desde luego, para Mateo es sumamente importante resaltar el dato de la presencia de Dios. Y lo hace desde el principio de la narrativa de Jesús, es decir, desde el momento en que se comienza a hablar de Jesús en Mateo. Para Mateo es presencia de Dios Jesús. El ángel habla con María, habla con José, pero finalmente el ángel le dice a José: y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Y desde luego termina Mateo, así como comienza su evangelio, él lo termina. La presencia de Dios se hace realidad en la persona de Jesús, diciéndole ahora a los discípulos: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Yo nací en el Evangelio. Comencé mi experiencia de vida de fe desde el momento de mi nacimiento. Ahorita le decía a Radamés que me convertí solo en mi casa. Y me convertí solo porque nací dentro de la experiencia pentecostal. Soy ministro pentecostal, amo la experiencia de la pentecostalidad como usted no tiene idea. Pero desde luego no puedo negar que en el tiempo en que yo me criaba como niño, la iglesia y el movimiento de la pentecostalidad en mi país estaba enfocada en el marco experiencial y se perdía de perspectiva la fenomenología teológica. Se hacía muy poca teología. Y yo tenía sed de aprender. Y hubo cosas que la iglesia en mi adolescencia no me podía enseñar. No me podía enseñar porque no querían. Es que, a fin de cuentas, el elemento teológico dentro de la vida de la iglesia pentecostal en mi tiempo, eso ha trascendido de manera extraordinaria, gracias al Señor, pero en mi tiempo era un poco escaso. Así es que comencé a ver algunos flancos de debilidad en el marco
teológico de mi experiencia pentecostal. Y una de las cosas que descubrí es que dentro de la experiencia de la iglesia se medía la presencia de Dios de manera circunstancial. Es decir, si me llegaba el cheque al buzón, Dios estaba conmigo. Pero si me robaban el cheque del buzón, Dios se me había perdido. Si las cosas me salían bien, Dios estaba conmigo. Si las cosas no me salían bien, Dios se me había escondido. Y para mí eso era traumático, porque yo no lo concebía de esa forma. Yo entendía que la presencia de Dios en la vida de los creyentes es presencia permanente y eterna. No es circunstancial, no es circunstancial, no es tampoco intermitente, no lo es, como tampoco es intermitente la salvación. La salvación es un acto de gracia de Dios a la vida del creyente, y una vez hemos sido alcanzados por Él y hemos sido salvados por Él, ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo? Ahora bien, tengo que agradecer mucho a la experiencia de la pentecostalidad. Y déjeme decirle algo. A pesar de esas deficiencias, que yo quisiera en esta noche hablar de ellas, creo que si volviera a nacer, volvería a ser pentecostal. Si volviera a nacer, volvería a estar dentro de la misma experiencia, porque a pesar de las deficiencias que pude encontrar, vi una persistencia, vi una consistencia, y por el otro lado un testimonio de la gracia, del poder, del amor de Dios en la vida de los creyentes pentecostales, que todavía al día de hoy me sobrecogen. Mire, yo soy producto de un padre y de una madre que cuando yo nací ya ellos eran creyentes. De hecho, mi papá me contaba, y mi mamá, que el día que me presentaron al Señor en la iglesia, ese día que me presentaron al Señor en la iglesia, mi mamá recibió el don de lenguas mientras me estaban presentando. Así es que mi madre sale como un bólido danzando y hablando en lengua, y mi papá, que quería protegerme de mi mamá, que estaba en ese proceso de danza, mi papá salió corriendo a agarrarme de los brazos de mi mamá. Cuando me fue a agarrar, mi papá también comenzó a hablar en lengua. Así es que no hay manera que yo me pueda desvincular de la experiencia pentecostal. Por el otro lado, soy producto de 6 hermanos. Mis primeros 3 hermanos ya partieron con el Señor, pero son producto del primer matrimonio de mi papá. Mi papá tuvo un primer matrimonio feliz. Tuvo 3 hijos en ese primer matrimonio. Tenía un pequeño colmado que obviamente daba alimentos al barrio donde él vivía, en la ciudad de Camuy, en Puerto Rico. Pero un día tocó a las puertas de la casa de mi padre una enfermedad horrible para aquel tiempo, el bacilo de la tuberculosis. Tocó a mi mamá, a la esposa de mi papá, y desde luego ella enferma de tuberculosis, y mi padre, tratando de salvarla, gastó todo el dinero que tenía. Él me decía: Moisés,
Lo último que me quedaba lo vendí el día que ella murió. Lo vendí para enterrarla. ¿Qué le quedaba a mi papá? Pues le quedaba un acre de terreno y lo vendió en $60 en aquel tiempo para enterrar a su primera esposa. Así es que después de ahí ya no tenía nada más. Un año después conoció a mi mamá, se enamoró, se casó con mi mamá, pero ya como no tenía absolutamente nada, decidieron venirse de Camuy hacia Río Piedras. Y allí en Río Piedras, por su experiencia de haber tenido un colmado, consiguió un trabajito en un supermercado muy particular que estaba en el mismo pueblo de Río Piedras. Se llamaba el Supermercado Los Diablos. El Señor lo reprenda. Allí él comenzó a trabajar en ese supermercado. Estuvo trabajando unos meses, pero una madrugada cuando fue a levantarse para ir a trabajar, descubrió que todo el lado derecho de su cuerpo estaba muerto. Y allí comenzó a llorar. Otra desgracia más. Ahora, con mi madre como su esposa, con 3 hijos de su primer matrimonio, y siente que su mano derecha, su pie derecho, su lado derecho de la cara está muerto. Y empezó a llorar y a llorar. Y dentro del llanto hizo una oración. Le dijo a Dios: Dios, si tú me sanas y me muestras tu iglesia, yo te voy a servir. Y desde luego comenzó a repetir esto, a repetirlo, hasta que se quedó dormido nuevamente. Cuando despertó, estaba totalmente funcional. Su mano, su pierna, su cara. Y desde luego, él pensó en el sentido lógico. Dijo: esto fue un sueño. Esto fue una pesadilla. Esto no me sucedió físicamente a mí. Se levantó, se dio un baño, se fue a trabajar. Pasaron varios meses trabajando totalmente bien. Una noche, un grupo de pentecostales se paró frente a su casa a dar un culto. Y cada vez que iban a comenzar con su cultito, les caía un aguacero. Y entonces se refugiaban en el balcón de la casa de mi papá. Volvían de nuevo a salir y volvía de nuevo otro aguacero. Y volvían y se refugiaban en el balcón de la casa de mi papá. Finalmente el pastor le dijo a mi papá: don Santo, ya usted ve. Hemos estado tratando de dar el culto en la calle, pero no hemos podido. ¿Usted nos presta, por favor, su sala para dar el culto en la sala de su casa? Y mi papá, como buen anfitrión, le dijo que sí, que no había ningún problema. Ellos dieron su culto y una vez terminó el culto, invitaron a mi papá a convertirse. Pero mi papá se zafó como el infierno lo ayudó a zafarse, porque Dios no lo pudo haber ayudado a eso. Él se zafó con mucha gentilidad, con mucha amabilidad, pero le pospuso el encuentro con Dios para otro día. Desde luego le sirvió un poco de café, un poco de chocolate, un poco de jugo. La gente se fue y cuando iban a salir de la casa, el pastor, como estaba lloviznando, le dijo: no se preocupe, don Santo, yo le pongo la aldabita al portón, yo le cierro el portoncito. Y allá mi padre se quedó en el balcón mirando a la gente salir y viendo cuando el pastor le cerrara el portoncito. Pero algo sucedió en el momento en que iba a cerrar el portón. El Espíritu Santo tomó la vida de aquel pastor y empezó a hacer unos movimientos que para mi padre eran extraños. Empezó a moverse para la derecha,
para la izquierda, para el frente, para atrás, y empezó a hablar una glosolalia que mi papá no entendía nada. Mi padre lo estaba mirando a una distancia tal vez de 30, 40 pies, y lo único que se le ocurrió a mi papá decir fue: pobrecito, padece de epilepsia. No podía entender aquello, no lo podía entender. Pero mira qué sucedió. El pastor volvió y abrió el portón. Y cuando abrió el portón, empezó a caminar hacia donde mi padre. Mi padre mirando a aquel hombre hablando cosas extrañas, moviéndose a derecha y a izquierda. Él siguió caminando y se le paró de frente, y mira lo que ahora le dice: así te dice el Señor, aquella madrugada cuando te dio el derrame cerebral, me preguntaste si te podía sanar, y me dijiste que si te sanaba y te mostraba mi iglesia, me servirías. Aquella misma madrugada te sané y te pareció como un sueño. Hoy te estoy mostrando mi iglesia. Y mi padre cayó de bruces al suelo y recibió a Jesús como su Salvador. Por eso yo puedo hacer algunas críticas, pero tengo que afirmar que mi vida será una vida pentecostal hasta el día que parta de esta tierra. Pero desde luego, ¿qué cosas pudiera yo criticar de ese pensamiento? Pues yo veía a alguna gente que medían la presencia de Dios como resultado de sensaciones. Por ejemplo, yo escuché a gente decir que ellos sabían que Dios estaba con ellos porque se le paraban todos los pelos. Y yo escuchaba aquello y yo decía: y cuando no se le paren los pelos, ¿dónde está Dios en esta ecuación? ¿Ves? Otros decían: no, cuando Dios se hace presente en mi vida, a mí me dan unas cosquillas en el estómago y unas sensaciones. Y yo decía: y cuando no le den cosquillas en el estómago, ¿dónde está Dios en esa ecuación? Desde luego, pueden ser dulces experiencias, pueden ser vivencias extraordinarias, pero no validan la realidad del testimonio bíblico de la presencia del Señor. Dios es un Dios que se hace presente en la vida de los creyentes, indistintamente vivamos experiencias sensoriales o no. Dios es un Dios que se hace presente en la vida de los creyentes, indistintamente le toquemos, le palpemos, lo veamos o no. Él es un Dios de presencia real. De hecho, el testimonio de la cristiandad con respecto a la Santa Cena, a ese partimiento del pan, a esa experiencia de tomar el fruto de la vid, ese testimonio teológico, lo que demarca es que Dios siempre está presente. Él dijo que Él, mediante el Espíritu Santo, iba a estar con nosotros y en nosotros, indistintamente cuáles sean nuestras circunstancias. Lo que a mí me llama la atención, es que como consecuencia de esos pensamientos a veces distorsionados, nosotros desarrollamos una tendencia teológica que bifurca, que hace perder el norte del testimonio bíblico. Por ejemplo, a mí me gusta cantar y desde luego me
encanta cantar cuando hay presencia de Dios. Pero no siempre canto. Hay días que con toda honradez no me sale cantar. Hay días que el canto desaparece. Pueden aflorar las lágrimas, puede aflorar el dolor, puede aflorar la ansiedad, pero no el canto. La pregunta es, si parto de esa premisa equivocada, entonces yo tendría que pensar que Dios está conmigo nada más que cuando canto. Y el día que no canto, Dios no está. Y el testimonio que yo descubro en las Sagradas Escrituras es totalmente distinto. Dios es el Dios de presencia permanente, cante o no cante. No hay forma. Hay días que a mí me encanta estar en una experiencia de oración profunda con el Señor. Y puedo estar horas orando. Pero yo tengo que ser honesto con mi audiencia. Yo tengo que ser honesto con la gente. Y yo no puedo decir lo que no es verdad. Hay días que puedo estar prácticamente todo el tiempo orando. Pero hay momentos en mi vida que me tiro de bruces y no me sale ni una sola expresión de oración. Yo no sé si a usted le ha pasado eso o yo soy el único anormal que esas cosas le pasan. Pero yo he estado tirado, inclusive en el altar de mi iglesia, diciéndole al Señor, aquí estoy, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir porque hay problemas. No tengo nada que decir porque hay crisis. No tengo nada que decir porque hay situaciones adversas. Qué maravilla es saber que Dios está con nosotros cuando oramos. Y cuando no oramos, Él permanece con nosotros. Mira lo que dice la Escritura, que el día que tú no puedes orar, no tienes por qué preocuparte. Tírate frente a la presencia del Señor y dile, no me salen palabras, pero tengo convicción de lo que tu palabra dice, que el Espíritu mismo gemirá en mi favor con gemidos indecibles. Por el otro lado, mire, hay días que tengo una fe. Dios mío, pero qué tronco de fe tengo. Una fe donde no veo problemas. Una fe donde no veo adversidad. Una fe que me creo que puedo caminar por encima de las aguas. ¿Le ha pasado eso a usted? Sí. Pero ha habido momentos donde me siento que me ahogo en un vaso de agua. No puede pasar a todos. Yo no puedo medir la presencia de Dios en mi vida como resultado de esas experiencias, sensaciones que acontecen en mí. Tengo que creerle a la palabra de Dios. Yo no soy la excepción. La Biblia habla de dos discípulos. A mí me fascina. La verdad que parece que los discípulos pertenecían a una unión. Sí, ellos podían decir cosas de otros, pero los cubrían. Imagínense que hablan de los caminantes de Maús. Los caminantes de Maús eran 2 de los 12 apóstoles, pero se cuidaron de no decir sus nombres, porque ellos sabían, decía, si decimos los nombres de los 2 apóstoles,
en el ministerio de la iglesia. Imagínese si a una señora una vez la perdonaron de un adulterio y han pasado 2000 años y todavía la llaman adúltera en las iglesias. Pues los apóstoles dijeron: no, no vamos a contar la historia, pero vamos a obviar a los dos apóstoles. Y entonces dijeron: ¿y cómo los llamaremos? Pues los vamos a llamar los caminantes de Maús, nada más. ¿Y qué dice la Biblia de esos dos caminantes de Maús? Jesús se le acerca, habla con ellos, les pregunta de qué están hablando. Dicen: estamos hablando de uno que dijo ser el Mesías, de uno que dijo ser el Cristo. Nos defraudó, nos dejó en medio de un problema que ahora mismo estamos huyendo, saliendo de Jerusalén, camino a Emaús, porque por culpa de él aquí nos van a liquidar a todos. Y sabe, si yo hubiera sido Jesús, los hubiera dejado que se fueran a Emaús y nunca jamás supieran que yo había resucitado. Pero así no obra Jesús. Cuando la gente tiene mucha fe, ahí está Jesús. Y cuando llegan crisis a tu vida, que se te opaca tu fe, ahí estará Jesús. Dice la Escritura que Jesús comenzó a hablar con ellos y a hablar con ellos y a hablar con ellos, y finalmente cuando se les desapareció, ellos comenzaron a decir: ¿no te dabas cuenta cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Tal vez la más difícil es esta que voy a decir ahora. Hay unos días que yo soy más santo que otros. ¿Le pasa a usted lo mismo? Una vez yo terminé de predicar en mi iglesia en el segundo culto. Nosotros tenemos 4 cultos los domingos, y terminé de predicar en el segundo culto y se me acercó una hermana corriendo y me dijo: pastor, no se le ocurra jamás decir que usted ha cometido pecado. Eso no queda bien. Eso le daña su imagen. Yo le dije: pero es que yo no ando defendiendo mi imagen. Yo ando defendiendo la imagen del Evangelio, la imagen de Jesús. Mi imagen no es importante. Me dice: no, pero pastor, no me gusta que usted diga desde el púlpito que usted también comete errores, que usted también comete falta. Le dije: no te apures, que eso yo lo voy a arreglar en el próximo culto. Y en el próximo culto, cuando pasé, le dije: hermanos, hay algo que yo necesito resolver con ustedes hoy. Yo quiero que ustedes sepan que yo nunca he cometido un pecado. Yo nunca he cometido una falta. Yo nunca he cometido un error en mi vida. Y cuando terminé, miré a la hermana. Dije: ¿alguien cree lo que yo estoy diciendo? Levante la mano, por favor. Nadie levantó la mano. Miré a la hermana y le dije: ¿usted ve que es mejor que diga que yo puedo cometer un pecado que decir que no? Porque la gente no me lo va a creer. Hay días que yo puedo sentirme más santo que otros, pero hay momentos en la vida donde la debilidad aflora. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Sabes algo? Cuando estás en tu pic de santidad, ahí está Jesús. Cuando caes del nivel de tu santidad, ahí estará Jesús. Él no te abandonará, porque la voluntad de Él es que no te pierdas, sino que proceda nuevamente al arrepentimiento, a la restauración, a la novedad de vida. Es mi naturaleza humana, junto a mis pensamientos, ese barómetro equivocado para saber
cuándo Dios está y cuándo Dios no está. No puedo depender de mi naturaleza, ni de mis pensamientos, ni de mis sensaciones humanas para medir la presencia de Dios. Tengo simple y llanamente que creer. Creer. La vida cristiana es vida cristiana porque hemos sido llamados a creer. Cuando se cree hay salvación. Cuando se cree adviene la gracia. Cuando se cree hay autoridad. Cuando se cree hay poder. Cuando se cree hay unción de Dios. Cuando se cree se ven milagros. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Por lo tanto, yo no necesito ver, no necesito tocar, no necesito sentir. Lo único que yo como humano necesito es creer. Me encanta la expresión del apóstol San Pablo. La voy a decir como él la dice y después la voy a parafrasear. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí en una buena paráfrasis? No se me asuste, no se me escandalice con lo que voy a decirle. Se lo puedo probar bíblicamente. Pablo está diciendo, ni Dios me puede separar de Él, ni el diablo me puede separar de Dios. Mira cómo lo dice. Ni la muerte, el diablo, ni la vida, Dios, ni ángeles, Dios, ni principados, el diablo, ni lo presente, el diablo, ni lo porvenir, Dios, ni lo alto, Dios, ni lo bajo, el diablo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, hay algo que yo quiero que en esta noche tú puedas grabar en tu mente y en tu corazón. La presencia de Dios en tu vida no depende ni siquiera de ti. Depende total y absolutamente de Él. Por lo tanto, la única experiencia humana que tú y yo podemos tener para vivir en la convicción de su presencia eterna y permanente es creer. Para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Dónde estriba entonces nuestro problema? Nuestro problema estriba cuando pensamos que las circunstancias adversas de nuestra vida nos separan de Dios. A veces hay gente que va a mi oficina y yo les invierto el contenido de su trama de crisis. Me dicen, pastor, saqué esta cita para hablar con usted porque tengo un problema grande. Le digo, está bien, vamos a hacer algo. Cuéntame el último testimonio de Dios en tu vida. Y como yo le doy una hora, cuando termina ese, le digo, cuéntame otro. Cuéntame otro testimonio.
Porque a veces caemos en la trampa de que una experiencia adversa en la vida nos cierra el abanico de posibilidades en Dios. Y yo le digo, ¿sabe lo que la Escritura dice? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando nosotros pensamos que las circunstancias adversas de la vida nos separan de Dios, en lugar de creer que las crisis de nuestra vida puede Dios convertirlas en testimonio de su poder y de su gloria, ahí es donde comenzamos a tener problemas de nuestra fe. ¿Por qué en lugar de mirar la crisis, no mirar las posibilidades de ver un milagro, de ver un portento, de ver una intervención de Dios? ¿Sabes algo? Nunca pudiéramos hablar del Dios de paz si primero no viene una tormenta. Nunca pudiéramos hablar del Dios de salud si primero no experimentamos la enfermedad. No pudiéramos hablar del Dios de provisión si primero no experimentamos la escasez. No pudiéramos hablar del Dios de milagros si primero no experimentamos la crisis. Si alguien te dijo a ti que en la vida cristiana no vas a padecer crisis, demándalo. Te engañó. No te dijo la verdad. No. En la vida van a venir crisis. En la vida van a venir momentos difíciles. A la vida van a venir momentos dolorosos y agónicos. Hace 15 años atrás, ojalá haya un médico aquí con nosotros hoy. Hace 15 años atrás a mí me diagnosticaron un tumor de sarcoma. Las expectativas de vida para quien tiene sarcoma es de 2 a 5 años. El tumor medía, bueno, vamos a hablarlo por peso mejor. El tumor pesaba 5 libras. Estaba en el área del retroperitoneo. Ahora yo les voy a decir lo que significa esa mala palabra. En el área del retroperitoneo es detrás de todos los órganos. El tumor estaba ubicado por donde converge el intestino, el colon, la vena aorta, la vena cava, el hígado, el páncreas, el riñón derecho. ¿Se imagina un tumor de sarcoma de 5 libras metido ahí? El médico me dijo, Moisés, si te invadió el intestino, bueno, eso se puede cortar. Si te invadió el colon, se puede cortar. Pero si te invadió la cava, si te invadió la aorta, eso está un poco más difícil. Le dije, bueno, no hay problema, opérame. Cuando íbamos camino al hospital, le dije a mi esposa, escúchame lo que voy a decirte. Quiero que lo tengas bien claro. Mañana voy a la sala de cirugía, me van a operar. Hazme un favor. Si no salgo vivo de la sala de operaciones, por favor, no permitas que nadie diga que yo morí de cáncer. Porque a mí un cáncer no me mata. Un accidente aéreo no me mata. Un accidente automovilístico no me mata. Un delincuente en la calle no me mata. A mí me llama el Señor a su presencia. Yo pude haber determinado haber dicho otra cosa,
Pude haber terminado de decirle al Señor: óyeme, después de más de 30 años sirviéndote, después de más de 30 años ministrando para ti, ahora mira lo que me pasa. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué invierto yo en mi fe con ese tipo de argumento? ¿Por qué no descubrir la expresión del salmista cuando dice: este Dios bueno y para siempre bueno me acompañará aún hasta después de la muerte? Pues mire, 15 años atrás me operaron. Les voy a decir algo gracioso. En la clínica que me operaron fue en San Germán, porque el cirujano que me iba a operar, que era mi cuñado, operaba en San Germán y yo quería que fuera él el que me operara. Pero cuando él me dice que cuando ya estaba listo con dos cirujanos compañeros de él para entrar a la sala, para empezar a operarme en sala, ahí llegó un creyente ginecólogo y entró. Y mi cuñado le dijo: hey, yo creo que te equivocaste de sala. Y dice: no. Aquí van a operar al pastor Moisés Román. Sí, él es el que está aquí ahora para operarse. Dice: no, pues aquí. Dice: pero, ¿qué vas a hacer tú aquí? Dice: no, es que el Señor me dijo que entrara y que mientras tú, doctor Izquierdo, y tus compañeros lo estén operando, Él me dijo: mantén tus manos en alto orando para yo dirigir las manos de ellos. ¿Eh? Mi cuñado le dijo a mi esposa: la operación va a ser larga, el proceso va a ser bastante difícil, pero no hay ningún problema. Vamos a ver cómo sale esto con la ayuda del Señor. Mi esposa se fue a la capilla de la Clínica La Concepción en San Germán, y estando en la capilla como a las media hora, mi cuñado la tocó por el hombro, y cuando la tocó por el hombro, que ella lo miró, pensó que ya yo me había ido. Mi cuñado le dice: no, es para decirte que ha habido un milagro. El tumor estaba encapsulado, no había nada que romper, no había nada que cortar, todo estaba perfectamente bien. El riñón que estaba movido sobre el intestino, tan pronto yo quité el tumor, se volvió a acomodar en su lugar. Han pasado 15 años. 15 años. Ahora, ¿pudiera hablar yo del cuidado de Dios si no hubiera tenido esa experiencia? No pudiera hablar del cuidado de Dios. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. Yo creo que Dios es un Dios de sanidad. Yo creo que Dios es un Dios que ordena a la muerte y al infierno. Yo creo que Dios es el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Y creo que las circunstancias adversas de la vida no tienen otro propósito que ver el poder de Dios manifestado en nuestras circunstancias. ¿Y por qué yo puedo decirles esto? Pues yo le puedo decir esto, mis queridos hermanos, porque en el mes de noviembre pasado me dio un dolor intenso, fuertísimo, excruciante, un dolor que no podía tolerar. Mi esposa trató de convencerme para llegar al hospital y yo me mantuve firme en que no iba a ir al hospital, y 4 horas después le dije: creo que voy a necesitar ir al hospital porque no aguanto el dolor, es horrible el dolor. Entré a la sala de emergencia del hospital que está frente a mi iglesia, y cuando entramos allí, 20 o 30 minutos después, vino la doctora bañada en lágrimas y me dice: Moisés, tienes un sarcoma. Yo pude haberle dicho a Dios: de nuevo, 15 años después, ¿acaso tú no sabes hacer las cosas bien? Sí, porque yo me he topado con gente que me dice: cuando Dios sana de una enfermedad, esa enfermedad nunca vuelve. Pues yo he leído en la Biblia que Dios resucitó a un montón de gente y ellos después se volvieron a morir.
Ninguno de ellos quedó eternamente vivo. La doctora llorando me dijo: tienes un sarcoma en el retroperitoneo. Yo le dije: no se preocupe, es el segundo. Pero tan tranquilo, ¿qué le puedo decir, doctora? Tranquila usted, es el segundo. Mire a mi esposa y le dije: ¿qué te dije hace 15 años atrás? Sí, lo recuerdo. Le dije: déjame añadirte solo una nota. Si Dios quiere, soberanamente vuelve a hacer el milagro. El doctor que me operó esta vez me dijo: se te va el colon, se va el riñón derecho, y hay un músculo que es el que controla todo el movimiento del tronco inferior del cuerpo, que se llama psoas. Me dijo: y el psoas también se va. Le dije: doctor, usted todavía no ha operado y está sacando cosas de ahí increíblemente. Me dijo: escúchame bien, para mí lo más importante es tu vida. Y yo no te voy a engañar, todo eso se va. Le dije: bueno, pues usted opere, yo oro. Salió de la sala de operaciones, fue donde mi esposa y le dijo: estoy asombrado. ¿Asombrado de qué, doctor? No hubo que cortar el colon, no hubo que sacar el riñón derecho, no hubo que cortar el músculo psoas. El tumor estaba nuevamente encapsulado. ¿Cuándo es que llegará a nuestra vida el momento de fe para entender que Dios nunca nos va a abandonar? Que las circunstancias adversas de nuestra vida solo servirán para un testimonio de gloria. ¿Recuerda lo que te dije de mi papá? De su primera esposa que sufrió tuberculosis. Pues el bacilo de la tuberculosis se escondió en el cuerpo de mi papá. Y pasado muchos años después, la tuberculosis afloró en mi padre. Fue tal vez en el peor momento de la vida de sus 3 hijos más pequeños. Estábamos terminando la escuela superior para introducirnos a la universidad, y la crisis económica se hizo paupérrima. En mi casa no había nada más que lo más elemental y lo más sencillo para comer. Eso sí, la fe de mi padre, la confianza de mi padre en el Señor, el no cuestionar a Dios por lo poco o por lo mucho, el no cuestionar a Dios por la salud o por la enfermedad, llevó a mi padre a un modelaje de vida cristiana que nos marcó. De hecho, hubo días en mi casa que mi padre tuberculoso, lo único que teníamos en mi casa para comer era un poquito de arroz blanco y un huevito frito encima del arroz. No había para nada más, y eso era lo único que íbamos a comer en el día. ¿Sabe qué hacía mi padre? Nos sentaba en la mesa y con aquella voz débil, porque la tuberculosis lo había debilitado al máximo, con aquella voz débil mi padre hacía una oración que decía: gracias te doy, Padre, porque aquí se cumple lo que tu palabra dice. Mejor es el bocado a secas en la casa de paz que
que el banquete en la casa de contienda. Nos miraba y nos decía: cómase en ese banquete que Dios nos ha dado hoy, sin cuestionarlo, sin pelearlo. Óigame, si yo puedo hablar del Dios de provisión hoy, es porque viví experiencias de crisis. Mira qué experiencia viví. Terminé la escuela superior. Mis compañeros me preguntaban: Moisés, ¿dónde vas a estudiar? Y yo orgulloso, le decía: todavía no me he decidido. No me he decidido todavía. Mentira. En casa no había dinero para mandarme a estudiar. No había posibilidades de eso. Los que son de mi tiempo recordarán que cuando uno se graduaba de la escuela, ya me estoy volviendo pentecostal, ¿ve? Cuando uno se graduaba de la escuela, llegaba el que tomaba las fotos a la escuela. Y entonces sentaban a uno con una toga vieja que se la ponía a todo el mundo, y con un birrete viejo que se lo ponían a todo el mundo. Y entonces te tomaban una serie de fotos, 2x2, 2x4, 6x8. Todas esas fotos en mi tiempo costaban $10. Yo no me las pude sacar porque en casa no había $10 para yo sacarme fotos. Había otra foto, yo estoy seguro que algunos de ustedes lo recordarán, si no, el único marciano que está en esta iglesia hoy soy yo. Pero ustedes se acuerdan de una foto que le tomaban a uno, que era en una cosita plástica que uno metía el dedo así y se veía allá abajo. ¿Se acuerdan de eso? Esa foto costaba $5. Yo no la pude tener. De hecho, fui a una iglesia y lo conté, y una hermana parece que le dio pena conmigo y me regaló el fututito ese, y yo lo tengo en casa de recuerdo. En casa no había $5 para eso. Pero entonces después venía el Class Day. ¿Se acuerdan del Class Day, no? Qué maravilla el Class Day. Y qué maravilla el Class Night. Pues mira, el Class Day costaba 15 y el Class Night costaba 25. ¿Sabes algo? Ni el Day ni el Night. No había dinero para eso en mi casa. ¿Sabe qué era lo peor? Es que no había dinero tampoco para la graduación. Ni había dinero para la sortija de graduando. Costaba $60. No había chavos para eso. Terminó el mes de mayo. Vino junio, julio y llegó agosto. Yo quería estudiar en la universidad. Yo tenía un buen promedio. Tenía un promedio altísimo. Eran las circunstancias económicas. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque tu crisis no servirá para otra cosa, sino para ver un testimonio del poder de Dios en tu vida. Cuando llegó el mes de agosto, yo me vestí y me fui para la universidad sin estar matriculado. Yo quería ver el ambiente académico, quería ver la experiencia universitaria. Sí, vi los muchachos abrazándose, vi los muchachos haciendo bromas, vi los muchachos contando sus experiencias de esos primeros momentos en la universidad. Y cuando yo vi aquello, yo quise también tenerlo. ¿Y sabe qué hice? Hablé con Dios y le dije a Dios: Dios,
yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no me dejes una beca para estudiar en la universidad. El que me hubiera escuchado hubiera dicho, pobrecito, el hijo de don Santo y de doña Elvira, pobrecito, con tanto problema en la casa, se ha desquiciado. Y yo me paré en una esquina y dije, de aquí no me muevo. Dios, no me voy a mover. Yo creo que las crisis son para ver tu gloria, no son para nuestra destrucción. Yo creo que los problemas son para ver tu intervención, no para creer que yo estoy acabado. Yo creo, Señor, que cuando nos caemos es porque tu mano se extenderá para levantarnos. No me voy a mover de aquí. Yo voy a ver un milagro tuyo. Y me quedé allí parado, yo no sé cuánto tiempo. De momento veo un hombre que dobla una esquina del estacionamiento. Viene en un carro grandísimo. Lo veo como si fuera ahora mismo. Tenía una chaqueta gris, tenía una camisa blanca, tenía una corbata color vino. Y cuando pasó por el lado mío, me miró. Yo lo miré. Él me hizo un gesto de saludo. Fue y se estacionó como a 300 pies de donde yo estaba. Yo me le quedé mirando y allí lo seguí observando. Él se bajó del carro, abrió el baúl de su auto, sacó su portafolio y empezó a caminar hacia donde yo estaba. Yo lo estaba mirando y lo veía mientras caminaba hacia donde mí. Llegó frente a mí, me dijo buenos días. Yo le dije buenos días. Me dijo, ¿cómo te llamas? Yo le di mi nombre. Me dijo, ¿qué tú haces aquí parado? Y yo le conté, le dije, yo estoy aquí esperando un milagro de Dios. Le conté lo que me estaba pasando. Le dije que yo aspiraba a estudiar en la universidad, pero no tenía posibilidades económicas para estudiar. Le dije que yo tenía 3.85 de promedio, pero no había dinero para estudiar en mi casa. Aquel hombre empezó a llorar y mientras lloraba me dijo, qué cosa extraña, cuando yo doblé allí en la esquina y te vi, mi corazón se estremeció. Yo no vengo para acá, mi oficina está al otro lado de este edificio, pero es como si una mano me estuviera trayendo hasta ti. Mira, hijo, yo soy el doctor Berríos, yo soy el decano de estudiantes de esta universidad. En mi escritorio yo tengo una beca y te la voy a dar a ti para que estudies en la universidad. Tu crisis, tu problema, tu dolor, tu aflicción no es para que te compares emocionalmente o sensorialmente. No, Dios nunca te ha abandonado. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Voy a estar contigo el día que tengas fe, y el día que no tengas fe, voy a permanecer contigo hasta reavivar tu fe. Voy a estar contigo el día que ores, y el día que no puedas orar a causa del dolor, entonces mi Espíritu Santo orará por ti. Yo voy a estar contigo y no te voy a abandonar. Y cuando tú me cantes, yo escucharé tu canción. Pero cuando tú no puedas cantar, entonces yo, Jehová, la fortaleza de tu vida, cantaré para fortalecerte. Qué cosa extraordinaria. No pude tener las fotos, no pude tener la sortija, pero Dios me permitió hacer un grado asociado, hacer un bachillerato, hacer una maestría, alcanzar un grado doctoral en filosofía y letras, y todo con beca. Parece que al Señor se le olvidó que ya podía pagar en un momento dado y dijo, no, yo sigo pagando por ti. La crisis de tu vida, tráela ahora a tu memoria. El dolor de tu corazón, tráelo ahora a tu memoria.
lo que estás pasando, las situaciones adversas que estás viviendo, tráela ahora a tu memoria, pero reinterprétala a la luz de la palabra de Dios. No estás pasando por crisis porque Dios te olvidó. ¿Se olvidará la mujer de la criatura que dio a luz? Pues aunque ella se olvidare, dice Jehová, yo no me olvidaré de ti. La crisis que está pasando no es porque Dios te ha cerrado el cielo. Yo me topo con creyentes que me dicen, ay pastor, yo siento como si mi oración no pasara del techo. No te preocupes si tu oración no pasa del techo. Dios traspasa el techo para oír tu oración. Eso es lo importante. Tu crisis no tiene otro propósito en tu vida. Tu crisis es para que veas el poder de Dios. Si tú crees que Dios está hablando a tu corazón en esta noche, yo te invito a que te pongas en pie. Si Dios te ha hablado. Si no, no hay problema. Yo no soy megalómano. Yo creo que Dios habla a alguna gente y a otra gente no tiene por qué hablarle. Tal vez alguien me dirá, pastor, ¿y qué pasó con su papá? ¿Se acuerdan lo que les dije de los pentecostales locos estos que yo amo con todas las fuerzas de mi corazón? Que he peleado con algunos teólogos pentecostales toda la vida, pero los sigo amando con todas las fuerzas del corazón. Pues mira lo que sucedió con mi papá. Mi papá, en su condición de tuberculosis, desarrolló otra condición peor. Una enfermedad que le deshidrató toda su piel, al punto que mi mamá lo bañaba con un pañito y con una esponja y todavía eso le producía dolor. Desarrolló una hipersensibilidad en todo el sistema neurológico. Y allí estaba el viejito. Un día llegaron unas mujeres pentecostales a casa. Yo las recibí en la puerta y me dijeron, venimos a orar por tu papá. Y yo le dije, bueno, pues adelante. Entraron a orar por el viejo. Y cuando entraron a orar, allí se formó un revolú del espíritu extraordinario. Y una empezó a correr para la sala y otra para la cocina y otra para el balcón y otra iba para el otro lado. Y yo decía, esto se volvió aquí un juego de béisbol descontrolado. Allí yo estaba en una esquina mirando cómo una corría para un lado y otra para otro. A mi padre que no lo podíamos tocar, a mi padre que no podía comer con una cuchara porque le producía dolor. De momento una de ellas entró al cuarto y cuando entró al cuarto yo entré con ella porque yo dije, no me lo va a tocar. Pero ya era tarde. Le había agarrado la mano a mi mamá, a mi papá, y empezó a hacerle esto a la mano de mi papá, a un pobre hombre que no había quien le pasara una esponja porque le producía dolor. Esta mujer ahora empieza a decirle, así dice el Señor, por mi palabra eres sano, por mi palabra eres sano. Y yo esperando que mi padre gritara. Y mi padre lo único que decía era aleluya, aleluya, gracias Señor. Cuando aquella mujer terminó, mi padre se incorporó, se metió y se dio un baño, él solito pidió comida y nunca más la enfermedad le volvió a tocar. Tu crisis no servirá para otra cosa, sino para ver el poder de Dios obrando en tu favor. ¿Cuál es tu problema? Tu marido, verás el poder de Dios.
obrando en tu favor. ¿Cuál es el problema? Tus hijos, verás el poder de Dios obrando a tu favor. ¿Cuál es tu problema económico? Verás el poder de Dios obrando a tu favor. No te he dicho. Levanta tus manos al cielo. Cadenas romperás, creemos que lo imposible tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás. Montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, hecho está. Aleluya. Repite conmigo esta oración. Querido Dios, agradezco tu palabra y la verdad que de ella destila. Agradezco que tu palabra va por encima de mis ideas, por encima de mis opiniones, por encima de mis criterios. Agradezco que tu palabra demarca en esta noche a mi vida el propósito y la voluntad tuya. Señor, tengo convicción de que mi crisis, mi problema, mi adversidad, mi dolor no tiene otro propósito sino el ver el milagro tuyo. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso para obrar ese milagro en mi vida. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso para actuar en mi favor. Yo creo, Señor, que mi crisis se transformará en un testimonio poderoso de tu gloria, de tu poder, de tu majestuosidad. Yo voy a ver ese milagro y voy a proclamar ese milagro y voy a hablar de ese milagro y voy a contarle a otros no solo el milagro que tú harás, sino que desde hoy en adelante yo hablaré a mis hijos, hablaré a mis nietos, hablaré a mis seres queridos de tu poder, de tu gloria, a través del testimonio de lo que yo viví, de lo que yo experimenté y tú hiciste en mi favor. Gracias, Dios, porque mi circunstancia adversa tú la transformas